Hola, pues el cuentacuentos de hoy, bueno, soy yo el cuentacuentos, más bien el cuento, la historia, es este libro que es hermoso, que se llama La historia de la vida. La historia de la vida en la Tierra desde el inicio hasta la actualidad. Este lo vamos a ir leyendo poco a poquito, ¿ok? Vamos a leer unos capítulos el día de hoy. Y la próxima semana continuamos. ¿Ok? Vamos a iniciar. Espero que te guste tanto como a ti, a mí. La historia de la vida. Vean cuántos capítulos hay. Entonces vamos a ver unos cuantos el día de hoy, nada más. Ahí se ve perfectamente bien, ¿ok? Vamos a empezar. Hace muchísimo tiempo nació el Sol, que es una de las miles de millones de estrellas que constituyen nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia es una de las millones y millones de galaxias que giran en el espacio y que forman parte del universo. Nuestro Sol no es la estrella más grande, ni la más pequeña, pero para nosotros es la más importante de todas, porque sin su luz y sin su calor no podría existir la vida en la Tierra. La Tierra se formó hace millones y millones de años y es uno de los 8 planetas de la familia del Sol. La Tierra es el tercer planeta contando a partir del Sol. No es el planeta más grande ni el más pequeño, pero es muy importante para nosotros porque es donde vivimos. Nuestra Tierra gira sobre su eje una vez cada 24 horas, que es un día, y le toma 365 días o un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Así es como medimos el tiempo. Hace miles de millones de años, la Tierra era una esfera de materia incandescente, rodeada de nubes de polvo y remolinos de gas, que viajaba alrededor del Sol a una velocidad vertiginosa, 1770 kilómetros por minuto o 106.216 kilómetros por hora. Hay muchas teorías distintas sobre el nacimiento de nuestra luna. Algunos dicen que era una parte de la Tierra que salió proyectada hacia el espacio. Otros dicen que era una esfera de materia más pequeña e independiente, pero nadie lo sabe con certeza, porque nadie estaba ahí. De cualquier modo, nuestra luna da una vuelta a la Tierra más o menos una vez al mes, o para ser exactos, cada 29 días y medio. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra era joven, la vida no podía existir en ella. Su superficie era un mar de lava al rojo vivo y su centro era de incandescente roca líquida. Densas nubes de vapor, polvo y gases ocultaban el sol. Meteoritos en llamas que provenían del espacio exterior la bombardeaban. Pasaron cientos y miles y millones de años hasta que poco a poco la superficie de la Tierra comenzó a enfriarse. Al hacerlo, se formó una delgada corteza de roca sólida. Las rocas que se solidificaron a partir de un estado líquido se llaman rocas ígneas, que son rocas hechas de fuego. El calor del interior de la Tierra hizo que la corteza se trasladara por la superficie y formara altas montañas
bajos valles y profundas cuencas oceánicas. Las rocas antiguas fueron comprimidas, empujadas y plegadas hacia arriba y hacia abajo. El calor y la presión las convirtieron en otro tipo de roca llamada roca metamórfica, cuyo significado es que cambia de forma. Densas nubes de vapor aún ocultaban al sol. Tal vez para entonces ya existía vida, pero no tenemos registro de ella. Desde el inicio las nubes se abrieron y la lluvia cayó en torrentes sobre la ya fría superficie de la tierra, llenando las cuencas oceánicas y desgastando las montañas. Los ríos y los arroyos arrastraron pequeñas partículas de piedras y las depositaban en capas sobre los suelos de los océanos. Con el tiempo estas capas de arena, grava y arcilla se solidificaron y se convirtieron en una roca que llamamos sedimentaria. Ya existía vida y lo sabemos gracias a los fósiles de células diminutas y a las trazas químicas de los microorganismos que cubrieron la Tierra. La escena ocurre bajo el agua. La historia se basa en el registro fósil que yace en rocas sedimentarias de 500 millones de años de edad. La vida de esta época estaba conformada por plantas marinas y pequeños animales sin columna vertebral, llamados invertebrados. Los más desarrollados de estos antiguos animales eran los trilobites. Ellos reinaron los mares durante 100 millones de años. La vida siguió su curso. En los mares tibios y poco profundos aún había trilobites, pero su reinado había terminado. Ahora los protagonistas eran otro tipo de invertebrados marinos, llamados cefalópodos. La palabra cefalópodos significa sencillamente que tienen pies en la cabeza. Los calamares y los pulpos actuales pertenecen a esa misma familia. Los peces que nadaron por primera vez en los océanos del período cámbrico se volvieron más abundantes. En tierra firme comenzaron a vivir pequeños líquenes y plantas parecidas a los musgos, los pioneros del mundo vegetal. La tierra se elevó lentamente y cambió el paisaje. Los mares se retiraron o se evaporaron y dejaron tras de sí depósitos de sal. En tierra, los ancestros de las plantas hepáticas y los musgos recibieron la compañía de los primeros ancestros de los helechos y las plantas con semillas que más tarde cubrirían los continentes. Los cefalópodos se habían reducido en cantidad y tamaño. Los escorpiones marinos se habían adueñado de los mares. Aparecieron más peces en escena. Fueron los primeros animales en tener columna vertebral, llamados vertebrados. Prosperaron las plantas terrestres y cubrieron de verde la superficie de la tierra. Antes inhóspita, los helechos hicieron su aparición por esta época y también las primeras plantas colas de caballo, los licopodios y los árboles escamosos. En vez de arrastrarse por el suelo, estas plantas tenían sus raíces, hojas y tallos propios y se mantenían erguidas en busca del calor y la luz vital de nuestro sol. Los mares, lagos, ríos y arroyos bullían de peces grandes, pequeños y medianos. Algunos de ellos incluso desarrollaron pulmones y se arrastraron de charca en charca sobre tierra firme. Más adelante, en este periodo, aparecieron los primeros vertebrados terrestres. Mientras que en algunas regiones de la Tierra
había glaciares y una era del hielo. En buena parte del planeta había tierras bajas y un clima cálido y húmedo. Bosques pantanosos cubrían gran parte de la superficie del planeta. Este periodo se llama la era de las plantas o la era del carbón, porque casi todo el carbón que usamos hoy proviene de estas antiguas plantas. Aparecieron en escena los anfibios, otra clase de vertebrados que pasaban la primera parte de su vida en el agua y su vida adulta sobre la tierra, como las ranas actuales. Ya existían insectos y además eran abundantes. Por esta época emergieron montañas y volcanes y el clima en América del Norte y Europa se volvió seco. Para perdurar, la vida se vio obligada a adaptarse al cambio. Las coníferas, con sus resistentes semillas, reemplazaron a los bosques pantanosos. Los reptiles terrestres desplazaron a los anfibios. Los reptiles ponían huevos de cascarón duro sobre la tierra seca. Los anfibios depositaban huevos blandos en el agua. Al final de este periodo ocurrió una crisis en la historia de nuestra tierra. Sucedió una extinción masiva, posiblemente provocada por un exceso de erupciones volcánicas. El clima se hizo más cálido. Los arroyos y los ríos erosionaron las montañas. Los reptiles siguieron desempeñando los papeles principales. Aparecieron en escena los mamíferos y los dinosaurios, miembros de la familia de los reptiles. En vez de arrastrarse sobre su vientre, los dinosaurios se pararon y caminaron en 2 o 4 patas. Unos cuantos reptiles volvieron a un estilo de vida acuática. Una vez más, el clima fue cálido y húmedo. Algunos de los dinosaurios herbívoros habían alcanzado tamaños descomunales. Otros habían desarrollado una armadura que los protegía de sus primos carnívoros. Ciertos reptiles habían aprendido a volar. Apareció la primera ave como las que conocemos. Ya existían pequeños mamíferos, pero en esa época desempeñaban un papel muy pequeño. Y por el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Y la próxima semana, que ya vamos a terminar la línea de la llegada de la vida, podremos seguir avanzando en este maravilloso libro de la historia de la vida. Espero que te esté gustando. Que tengas una linda semana.